Gracias, Daniel. Entonces, vamos a comenzar con esta enseñanza de... ¿Yo por qué me salí de la grabación? Acerca de la manifestación del hombre de pecado y la segunda venida del Señor, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 12. Espero, hermanos, que hayan leído las dos cartas de los tesalonicenses y vamos a mirar un poquitico el contexto de esta sección. El contexto de la sección de segunda de Tesalonicenses, pues, aunque maneja el mismo tema, primera y segunda de Tesalonicenses manejan un mismo tema que es la venida del Señor, hay un contexto especial entre la primera y la segunda carta, que es donde Pablo habla acerca del hombre de pecado. Al parecer lo que ocurrió fue que Pablo mandó la primera carta, la leyeron, bueno, los tesalonicenses tuvieron esa carta, pero los tesalonicenses seguían inquietos con la venida del Señor y le mandan una carta a Pablo. Y en ese espacio, entre la carta entre primera de Tesalonicenses y la carta que los tesalonicenses le envían a Pablo, aparecen unos falsos maestros, aparece una gente dentro de la congregación queriendo dañarle la forma de pensar a los hermanos. Y le dijeron a Pablo, bueno, lo que pasa es que nos están diciendo que pues ya no hay nada que hacer, ya no tenemos absolutamente nada que hacer porque algunos decían que el Señor ya había venido, a otros decían que el Señor no iba a venir. Entonces Pablo les habla y empieza a darles un poco el detalle. Vi que el hermano Daniel colocó varios textos de Primera de Tesalonicenses, colocó el de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, donde se nos da el detalle, el paso a paso de cómo va a ser la venida del Señor. Y la venida del Señor va a ser así: los cielos se van a abrir, y cuando los cielos se abran, pues el Señor va a descender del cielo. Según Hechos capítulo 1, pues todo ojo lo verá. Eso quiere decir que eso va a ser un evento en el cual, pues todos, y alguien podría decir, ay hermano, ¿y cómo vamos a hacer todos en el mundo si el mundo es una especie de esfera? Pues bueno, Dios es el que es encargado de eso, entonces no me preocupa tanto el cómo lo va a hacer, solamente sé que lo va a hacer, ¿cierto? Entonces, eso es un poco de el contexto de lo que estaba ocurriendo en esta sección. Existía una preocupación por parte de los tesalonicenses con relación a la segunda venida del Señor. La iglesia en Tesalónica estaba tan ansiosa con la segunda venida y esto estaba siendo usado por algunos que querían confundir. Y yo quiero que leamos Juan capítulo 10, versículo 10, porque en este versículo nosotros vamos a tener un apoyo muy poderoso y lo tengo en varias versiones. La versión Reina Valera del 60 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengas en abundancia. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, y he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nueva versión internacional. El ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. La palabra de Dios para todos. Y el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La nueva traducción viviente. Entonces, mis hermanos, esto que les estaba pasando a los tesalonicenses es algo que nosotros debemos de tener muy presente. Muy presente, ¿por qué razón? Porque el tema de falsas enseñanzas no era algo exclusivo para los cristianos del primer siglo, pero tampoco es exclusivo para nosotros. Es algo que siempre ha estado ahí. De hecho, Pablo, recuerda que en la unidad anterior cité varias veces el texto de Hechos capítulo 20, Pablo hablando en Mileto con los ancianos de la iglesia en Éfeso, y les dijo que iban a venir falsos maestros, pero ¿de dónde iban a salir incluso de dónde iban a salir esos falsos maestros? De ellos mismos, dentro de la misma iglesia. Dentro de la misma congregación. Muy bien. Entonces, ojo, hermanos, la línea es muy finita, es muy delgadita. Y tenemos que tener mucho cuidado porque bajo ningún punto de vista, bajo ninguna circunstancia, nosotros estamos para juzgar a nadie. ¿Estamos claros en eso? No es nuestro trabajo juzgar a nadie. Hay una diferencia, hermanos,
entre ser un falso maestro y equivocarme en una enseñanza. Yo me puedo equivocar hoy en algo. Dios no lo quiere, el Espíritu Santo me libre de hacerlo. Pero me puedo equivocar sin ninguna intención de equivocarme. ¿Eso me convertiría en un falso maestro? No. Entonces, ¿quién es el falso maestro? Que a propósito hace las cosas. ¿Quién dijo a propósito hace las cosas? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién lo dijo? Alba. My sister. Muy bien, hermana Albarrera. Así es. Una cosa es que yo me pueda equivocar o que un hermano se equivoque el domingo en la enseñanza o cualquier día en la enseñanza y nosotros con amor le digamos, hermano, venga, pero es que lo que usted enseñó, lo que usted dijo, ayúdeme a entenderlo porque es que eso está contradiciendo las escrituras. Pero cuando yo ya sé que algo es y quiero enseñar lo contrario, eso ya sí me convierte en ¿qué? Falso maestro. Muy bien, Marina. Cuando yo salgo, cuando yo sé que es un error, y aparte de que sé que es un error, lo sigo enseñando y lo sigo enseñando, eso me hace un falso maestro. ¿Quién es un falso maestro? Pues todo aquel que dice que para la salvación no es necesario el bautismo. ¿Y por qué es un falso maestro? Pues amiguito, porque es que el Nuevo Testamento, en todos los casos de conversión, en todos los casos de salvación, hubo bautismo. Entonces, ¿por qué lo vas a sacar? O sea, ¿por qué lo sacas del abanico? No se puede. ¿Listo? Entonces, para que tengamos eso muy presente, pero que tengamos nosotros también muy presentes, hermanos, la situación de lo que puede ocurrir. Ahora, ya, un Entonces, momentito, una pregunta con respecto a eso. Ellos están convencidos de que no es así como nosotros decimos, que el bautismo es para salvación. Entonces, ellos no es que ellos están queriendo enseñar lo contrario, pero sencillamente no lo están viendo como es o no lo entienden como es. sí, Daniel. Sí, Daniel. Es una delgada línea. Es una delgada línea. Sí, eso. Daniel. Es una línea muy delgada. Pero cuando yo soy estudioso de la palabra, esa línea ya no es tan delgada. Simplemente no quiero ver lo que la Biblia dice. ¿Por qué? En el ejemplo que estoy colocando del bautismo, muéstreme un solo ejemplo, uno solo, de conversión y salvación sin bautismo. Mencióneme en un caso en el libro de Hechos de conversión sin bautismo. No lo hay, ¿verdad? Ninguno. No. No, ninguno hay. Entonces, cuando yo vengo, entonces aquí Bueno, voy. oye, ya, conversión. Dame un segundo, Sí, sí. dame un segundo. Estaría de definir cuál es la palabra conversión. Sí, pero dame un segundo. No voy a entrar en semántica ahorita. Una cosa es la persona a la que le enseñaron y le dijeron, no, venga, usted lo único que tiene que hacer para ser salvo es levantar la mano, repite esta oración, haga la oración del pecador, oración que no aparece en la Biblia por ninguna parte, en el Nuevo Testamento por ninguna parte, ¿sí? Que no es Pero bíblica. esa persona aprendió así, ¿sí? Pero cuando una persona tiene amor por la verdad, ¿qué hace? Escudriña. Escudriña. Y primero el Espíritu Escudriñar. Santo le lleva. Y el Espíritu Santo le lleva también. Exactamente. Y cuando yo escudriño, me vuelvo sensible a la voz del Espíritu Santo y el Espíritu Santo me lleva. ¿Sí? Ujú. Entonces, cuando yo soy sensible a la voz del Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dice, es que mira, todos se bautizaron. Y no como un acto posterior, fue en el acto mismo. ¿A mí qué me hizo falta? Bautismo. Recuerdan que la obra del Espíritu Santo es redarguirnos, Redarguirnos. convencernos. Ujú. Hermano Daniel, pero es que yo estoy leyendo aquí en la Biblia y me dice que me tenía que bautizar era para el perdón de pecados, no para cumplir aquí con un acto de obediencia con la... No. Eso no funciona así. Las cosas son como yo las digo. Ahí ya hay una falsa enseñanza. ¿Y qué hacen las personas que tienen esa sensibilidad por el Espíritu Santo? Se quedan en la falsa enseñanza.
No, no. No, buscan. No. Busca. Buscan. ¿Creen ustedes? Para verbal. Ujú. ¿Sí? Entonces ahí voy. Ahí es donde voy. Ese es el punto que yo quiero que miremos. Ojo con las falsas enseñanzas. Ojo. Y a veces las falsas enseñanzas van a salir de nosotros mismos. Los tesalonicenses, miren, no solamente los tesalonicenses tenían una falsa enseñanza acerca de que el Señor ya había venido. Había otros que decían, no, el Señor va a venir, pero el Señor va a venir. Y la certeza que ellos tenían, y no solo los tesalonicenses, porque hasta el mismo Pablo, y en el primer siglo, era que la venida del Señor era muy eminente. Era algo que venía ya. A tal punto que empezaron a hacer algunos en Tesalónica. Dejaron de trabajar, que porque ya se- Dejaron de trabajar que porque el Señor ya venía. Y Pablo los llamó, ¿qué estaban haciendo ellos los que dejaron de trabajar porque el Señor ya venía? ¿Cómo los llamó Pablo? ¿Que estaban andando qué? Desordenados. Estaban hablando desordenadamente. Miren la importancia, hermanos, de nosotros leer la Escritura. Yo he escuchado hermanos decir que es que los hermanos andan desordenadamente cuando caen en pecado. Y citan Segunda de Tesalonicenses. No, en el contexto de Segunda de Tesalonicenses, los que andaban de ociosos, de vagos, porque Pablo les dice, esos hermanos que se pongan a trabajar con sus manos y el que no trabaje, Creo Que que no no coma. Que no coma. ¿Sí? Entonces mire que por eso es importante que nosotros analicemos y estemos leyendo las escrituras para que podamos ver qué es lo que hay. Entonces, mis hermanos, la venida del Señor se veía muy cerca, versículos 1 y 2. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertos mensajes ni por mensajes orales o escritos supuestamente por nosotros que digan, ya llegó el Señor. Esta es la traducción, la nueva versión internacional. ¿De qué estaba hablando el apóstol aquí? Uno, algunos piensan que Pablo está hablando del juicio final. Sin embargo, acá debemos preguntarnos, ¿cómo podrían entender eso los tesalonicenses? Ellos estaban alterados e inquietos por su reunión con el Señor, no pensando en el juicio final. ¿Quiénes son los que han dicho? Según Tesalonicenses capítulo 1 y 2, habla del juicio final. Pues los que van a defender, a los que les fascina defender la escatología como una serie de sucesos prodigiosos, hasta dañinos, ¿sí? Todos los que quieren ver el cumplimiento literal de las profecías de Apocalipsis, o sea, los que están esperando literalmente que salgan los 7 jinetes y que vengan los 4 jinetes con el caballo blanco, el caballo negro, el caballo bermejo y el caballo amarillo. Esos que lo están viendo en una interpretación física, literal, ¿sí? Ellos son los que están diciendo, mire, este es el juicio final. Ahora, habían preguntado a los tesalonicenses a Pablo, ustedes que leyeron las 2 cartas, acerca del juicio final, o ellos estaban más convencidos era de apaguemos que nos queremos ir con el Señor. Sí es cierto, hermanos, el día que el Señor venga, pues va a haber un juicio. Pero el cristiano en Tesalónica no estaba preocupado por el juicio. Ellos estaban era ansiosos por irse con el Señor. Pregunta para nosotros. Pregunta para nosotros. Nosotros hoy, ¿estamos ansiosos por irnos con el Señor? ¿O si nos preocupa un tanto el juicio final? Y no estoy hablando de que nos preocupe un tanto el juicio final por las almas que se están perdiendo. Cada uno individualmente. ¿Por qué estás más preocupado? ¿Tenés la certeza de que cuando el Señor venga, vas a ser, si estás en este cuerpo, vas a ser levantado a recibirlo en las nubes? ¿O todavía tenés cierto miedo, cierto temor de que te empiece a levantar todos los hermanos a tu alrededor y vos no? ¿Sí? Entonces, eso era lo que estaba sucediendo con los tesalonicenses. ¿Sí? Daniel, ¿tú ibas a decir algo?
Daniel. Daniel. No, ¿por qué? No. Ah, porque mi mamá está diciendo que no estoy la palabra. Ah, no. Ok. Ya tu mamá asume que yo voy a decir algo, ¿eh? Ah, no sé. Ella aquí me está diciendo, me está secretando y que usted no le dio la palabra al hermano. Y yo, ¿a cuál hermano? Que el hermano a John. Y yo, pero ya. Ok. En esta sección, el apóstol está hablando acerca de la segunda venida, más no del día del juicio. Y hermanos, miren, yo quiero que nosotros entendamos algo, que miremos algo. Sí, implícito con la venida del Señor está ¿qué? El juicio. El juicio, ¿sí? Pero nuevamente les digo, el cristiano no debería estar preocupado por el juicio. El cristiano tiene que estar preparado, ansioso, gozoso, anhelando la venida del Señor. Hay una... ¿Quiénes fueron católicos? Levanten la mano los que fueron católicos, pero buenos católicos, pues. No los que dan a misa por ahí de vez en cuando. Bueno. Amén. Ok. Hay una oración que dice, hay un rezo de los que ellos tienen que dice, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. No escuchó bien, no escuchó bien. Es una oración para la Virgen. Ah, sí ve, sí se escuchó. Que dice gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. ¿Sí? Nosotros, a suponer, voy a poner entre comillas, ¿no? No estoy diciendo ahorita que salgan, no les estoy diciendo ahorita que vayan y hagan el rosario, ¿no? Sino, analicemos las frases. Nosotros vamos sufriendo, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ok. Si la vida en esta tierra, nosotros la concebimos a ratos como ese valle de lágrimas, o en palabras del rey David, en el Salmo 23, aunque ande en el valle de sombra de muerte, No, y nosotros concebimos la vida por momentos así. Daniel, ¿qué debemos de tener aquí? ¿Esperanza o certeza? Esperanzas. Para mí es certeza siempre. Ok, las dos cosas. Yo debo de mantener la esperanza de que el Señor venga pronto y la certeza de que me voy a reunir con Él. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos separar las dos cosas. Porque ¿saben qué? Ni en Tesalonicenses, ni en Apocalipsis, la iglesia se ve participando del juicio. ¿En qué sentido? La iglesia siempre se ve, en Apocalipsis siempre nos muestran a la iglesia, a los santos nos muestran viendo el juicio sobre las naciones. Perdón, ¿y quiénes son las naciones? El mundo pagano, el mundo no cristiano, el mundo incrédulo. Entonces, ojo. Hermanos, que nosotros nos tenemos que preparar para el juicio. No. El Señor da por sentado. Es más, ni siquiera tenemos que tener ropas, pues ya las ropas no las van a dar. Total. Miren, hermanos, el Señor da por sentado de que ustedes y yo estamos cumpliendo con su palabra. Pregunta fácil. Levanten la mano los que aman a Dios. Todo el que ame a Dios, hágame saber de alguna forma. Levanten la mano los que tienen la cámara prendida, los que la tienen apagada, me hacen una señal con un emoticón, ¿sí? O prenden la cámara. Ok, aquí eso es maravilloso. Me encanta cuando es así, ¿sí? Veo a muchos, por no decir a todos, alzando la mano. Bájenme la mano todos los que tienen el emoticoncito. Bajen la mano, por favor. Para que no se me... Bajar la mano. Ayúdame con eso, Daniel. Bájale la mano. Ya todos bajados. Ok. Levanten la mano los que cumplen los mandamientos de Dios. ¿Los que qué? Tratamos de cumplirlos porque es difícil. Tratamos.
Los que Tratamos. cumplen los mandamientos de Dios. Tratamos, hermano. Oiga, ¿qué pasó? Ahorita me hicieron una ola. Es una Arte, lucha, denle esa mano a hermano, Dios, que Dios hicieron una ola. Estamos en la lucha por cumplir. Ahora, recuerden, hermanos, lo que dijo el apóstol Juan. Jesús dijo, si me aman, Bueno, Guarden mis mandamientos. guarden mis mandamientos. mandamientos. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, esa es la certeza que nosotros tenemos que tener. Sí, hermano Augusto, nosotros tratamos. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Yo creo que eso ha sido un error de parte nuestra, los que enseñamos. Porque es que el texto en Juan no dice, si me aman, traten de guardar mis mandamientos. No dice, si me aman, guarden mis mandamientos. En otras palabras, si me aman, obedézcanme. Y nuestro esfuerzo tiene que estar por obedecer a Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado y aprender entonces a separar y a tener esa esperanza de que el Señor va a venir pronto, pero la certeza de que nos vamos a ir con Él. Nosotros no estamos esperando el juicio. Pablo les escribe a los tesalonicenses, esta sección se la escribe con dos propósitos. Uno, para que ellos no estén fluctuando entre diferentes ocasiones, entre diferentes pensamientos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Recuerdan ese texto que a mí me gusta tanto en Efesios capítulo 4? Y el Señor, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores, con el fin de perfeccionar a los santos para que todos lleguen al conocimiento del Hijo de Dios, para que ya no sean niños fluctuantes. O sea, ¿qué es fluctuante? Que van de un lado para otro. Entonces Pablo los escribe a ellos para que dejen de fluctuar en su pensamiento, en su enseñanza, ay, es que imagínese. Hermano, mire, imagínese que yo compré un libro buenísimo, hermano, pero es buenísimo ese libro. Es un comentario bíblico, pero es muy bueno porque tiene textos bíblicos. En serio. Pues si es un comentario bíblico, pues ¿qué más? ¿Qué es lo mínimo que puede tener? Dígame, ¿qué es lo mínimo que puede tener un comentario bíblico? Citas bíblicas. Pues el texto bíblico no. Pero imagínese que el autor de ese comentario, que es bíblico, dijo ahí que no se necesitaba el bautismo para la salvación. Pero el libro es buenísimo porque tiene textos bíblicos. El único libro que es buenísimo, que tiene muchos textos bíblicos, es la Biblia. amén. Porque los comentarios son nada más ni nada menos que la interpretación del comentarista. Y sí. No sé si le he contado esta anécdota. Recuerdo mucho cuando yo estaba en la escuela y nos iban a enseñar griego. Claro, eso te llama poderosamente, es un idioma que llama poderosamente la atención. Después me di cuenta que pues, se me dificulta ponerle las tildes a las palabras en español. Ahora todas las palabras en griego que tienen espíritu, acento y tilde. Eso ya estaba más complicado, eso estaba más complejo. Pero yo me acuerdo que le dije a Arturo Puente, el profesor de griego, le dije, ay, que Arturo, yo quiero especializarme en griego. El tipo me miró con una cara como de frustración, como de todo. O sea, fue una mezcla de sentimientos, menos alegría. Y lo que me dijo fue otra versión del Nuevo Testamento, otra versión de la Biblia. Porque normalmente todo el que hace una especialización en griego, pues termina haciendo una interpretación del texto bíblico, una traducción del texto bíblico, y terminamos con otra versión de la Biblia. ¿Sí? Entonces, y eso nos lleva a fluctuar. Entonces, Pablo les escribe a ellos para que no estén de un lado para otro, sino para que estén enfocaditos, concentraditos. ¿Sí? Y el otro propósito,
para que no estén siendo engañados. Pablo no quiere que los engañen. Entonces dice, ni por espíritu, en la Reina Valera de 1960, eso quiere decir por profecía. ¿Cómo así que ni por espíritu o por profecía? Que si alguien llegaba y les decía en el servicio el domingo, mire, acaba de tener una revelación del Espíritu Santo y resulta y sucede que el Señor ya vino y nos dejó. Vaya revelación, ¿no? Entonces Pablo les dice, ustedes no se dejen mover ni por el que tenga ese espíritu de profecía. ¿De qué otro no se va a dejar mover? Ni por palabra. Es que imaginen que yo estuve en Éfeso y estuve hablando allá con Timoteo y ya el Señor vino. Entonces no se dejen mover de eso. Ni por carta, mensaje escrito. Pero es que el mensaje escrito era como si Pablo les dice, ni por carta, como si fuera nuestra. Miren a dónde estaban llegando esos falsos maestros. Por eso muchos de ellos estaban dentro. ¿Cómo podría saber un no cristiano que Pablo les había escrito una carta? O sea, era alguien que estaba ahí. Entonces Pablo les dice, no. O sea, ustedes, take it easy, respiren, porque antes de que ocurra, ¿sí? ¿Ibas a decir algo, Marina? No. Ok. Antes de que ocurra la venida del Señor y nuestra reunión con Él, y Pablo siempre lo está colocando en presente, en un futuro presente, como que a él iba a tocar la venida del Señor, lo que nos recuerda la certeza y lo tangible que era la venida del Señor para los primeros cristianos. Pablo les dice, primero, el hombre de pecado será revelado. Versículos 3 al 10. Dice, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a ese hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado del medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Entonces, posibles hombres de pecado, que los habíamos identificado la clase pasada, los emperadores romanos. ¿Recuerdan que mencionamos un emperador romano? Tenía casi todas las cualidades. ¿Se acuerdan el nombre? Ferni. No, pero no había ningún emperador romano que llamara Jaferni. Que Jaferni. Era Domiciano. Domiciano, muy bien, es mi hija. Otros dijeron que era el papado, ¿sí? El papado romano. El anticristo, ligado con Apocalipsis 13, capítulo 13 y capítulo 17, la bestia del libro Apocalipsis. Un fenómeno futuro, lejos del tiempo de Pablo, un movimiento o un líder político, o un principio de maldad siempre presente en el mundo. Mis hermanos, el hombre de pecado, nosotros tenemos que responder una pregunta. ¿Qué es el hombre de pecado o quién es el hombre de pecado? Si nosotros queremos identificar quién es el hombre de pecado, pues vamos a tener que encontrar a una persona, ¿sí? O a un movimiento. Que sea eterno. Sempiterno, sí, es real, porque está desde los tiempos de Pablo, ¿no? Ya 21 siglos el tipo ahí dando la vuelta, ¿sí? O la respuesta más bien es, ¿qué es el hombre de pecado?
refiriéndose no a un sujeto en particular, sino a un principio de maldad que ha estado presente desde el inicio de la cristiandad. ¿Qué piensan ustedes? Hermano, perdón. Aquí yo tengo anotado aquí, dice Tesalonicenses, dice, al anticristo se le da el nombre o título del hombre del pecado, porque él se opondrá en todo sentido al Dios bíblico y a su ley. Ok, hermano, eso es un comentario. Recordemos que en la unidad anterior estudiamos acerca del anticristo y concluimos de que el anticristo no era una persona en particular, sino que son todas aquellas personas que niegan la deidad de Jesús o la humanidad de Cristo. Todo aquel que niega que Jesús ha venido en carne o que Jesús es el Cristo, ese es el anticristo. Es lo que aprendimos del texto bíblico, ¿cierto? Pero sí, hermano, hay muchos comentaristas que lo ligan. Dicen, entonces el hombre del pecado es el mismo anticristo porque entonces está en contra, se quiere hacer Dios y todo eso. Entonces, mis hermanos, miren, nosotros la respuesta vamos a responder, ¿qué es el hombre del pecado? No quién. Porque como ya lo dijo ya Ferni, entender un quién, pues es un sujeto que tiene pues, casi 22 siglos, ¿no? Entonces, tendría 22 siglos, 2000 años, 2020 años. Entonces, imagínense cómo sería la cosa. Más bien, mis hermanos, el hombre del pecado se refiere a un principio o al principio de maldad siempre presente en el mundo. Hermano, pero ese principio de maldad, pues, si es un principio de maldad, entonces, ¿dónde tiene sus orígenes? De Adán y Eva. En nuestra concupiscencia, ¿Pero dónde tiene el principio de la maldad? en De Satanás. Adán y Eva. Son del hombre. El principio de maldad de la humanidad arrancó con Adán y Eva. Pero, ¿qué llevó a Adán y Eva a cometer maldad? Mentira. La avaricia, la desobediencia. Desobediencia. La avaricia, la desobediencia, La tentación. la curiosidad. Néstor, el La haber dudado instigación, de la la instigación palabra de de Dios. Satanás. Presencia. Ejercer también. ¿Cómo, Ramón? Que hablaron varios. Sí, el haber dudado de la palabra de Dios. Mire que en Juan 17:17 dice el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, el hombre perdió la santidad que Dios le dio desde la creación cuando dudó de esa palabra que Dios le dio. Por eso Claro que mire sí. que usted ahorita en el inicio del estudio estaba hablando de que qué debemos de hacer realmente. Y en Hechos 17:11, que es una cita que muchos la hemos memorizado, era que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque cada día escudriñaban las escrituras para ver si esas cosas eran así. Entonces, en este caso, pues Adán y Eva no tenían la escritura, pero tenían la palabra que Dios les había dado. Ahora, Directo. nosotros tenemos La habían escuchado directamente, pues, a ver. Sí, Entonces, Ellos se dejaron seducir y No. codiciaron. ellos Sí, codiciaron. claro. Ellos Codiciaron. bueno, se dejaron seducir por ellos, de su propio deseo, pero eso viene desde el hecho de dudar. Y nosotros dudamos porque ¿quién es el padre de mentira? Satanás. Satanás. ¿Qué es el hombre de pecado? Es ese principio de maldad existente desde que el mundo es, desde que hay humanidad, orquestado por el padre de la mentira. No estoy diciendo que Satanás es el hombre de pecado del que Pablo está hablando acá. Pablo está hablando de un principio de maldad que obviamente va a tener sus orígenes en Satanás, pero que eso está ahí. Y Pablo decía que, en el texto, Pablo decía que al presente, ¿en cuál presente? A hoy que estamos leyendo nosotros. No, en su tiempo. En su tiempo. El presente de los apóstoles, había quien lo detenía. Por eso no podemos decir que eran los
emperadores romanos, porque ¿quién detenía a los emperadores romanos en el primer siglo? Nadie. Ahí. Nadie. ¿Sí? No puede ser el Papa, porque ¿qué detenía el papado en el primer siglo? Bueno, el papado no existía en el primer siglo. Entonces, por ende, nadie lo podía detener. ¿Sí? Un gobierno, un líder en el futuro, Osama Bin Laden, Saddam Hussein. ¿Y qué tenían que ver esos tipos con la iglesia en Tesalónica? Entonces nos queda que es el principio de maldad que ha estado presente en la humanidad. Ese es el hombre de pecado. Eso es el hombre de pecado. Ah, hermano, pero es que dice que él quiere ser Dios y se siente en el trono de Dios, que ha querido hacer la maldad. ¿Qué fue ¿Por qué fue que pecaron Adán y Eva? Precisamente para ese principio. Por ese mismo principio. Pablo le dice a los romanos, Pablo le dice a los romanos que cuando el hombre pecó, entró la muerte, ¿sí? Y reinó. El hombre era la corona de la creación. Pero cuando el hombre peca, cuando Adán peca, la muerte entra y le quita la corona y le dice, listo, ahora voy a reinar yo sobre la humanidad. Y por eso reinó la muerte sobre todos los hombres. Hasta que viene Jesucristo, su obra redentora, muere, y ahí estaba Satanás feliz. Dijo, uy, ¿cuánto tiempo? Gozarme este momento donde por fin acabé con la simiente, la profecía de Génesis capítulo 3, pero se sabía la escritura, pero la vanidad y la soberbia no lo dejaban, porque se le olvidaba que en Génesis capítulo 3 dice que Satanás iba a herir a la simiente de la mujer en el tobillo, pero que ésta le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Entonces, claro, la simiente de la mujer tuvo una lesión que duró 3 días con la muerte de Jesús en la cruz. Pero al tercer día volvió a reinar la vida, porque Jesús resucitó. Amén. Gloria a Dios. Y resucitó para darnos una eterna salvación. Por eso nosotros como su pueblo hoy nos gozamos, nos gloriamos y nos esforzamos. Pero esforcémonos más por guardar u obedecer los mandamientos de Dios. Obras son amores y no buenas razones, dicen por acá en mi tierra. Obras son amores y no buenas razones. Usted ama a Dios, haga lo que Dios quiere que usted haga. ¿Sí, mis hermanos? Pero bueno, aquí no terminamos, solamente por hoy. Entonces, a ver, la última parte. El hombre de pecado, entonces, es el principio, lo que quiere decir es, a lo que se refiere es a un principio que es el principio de maldad. De maldad. Sí, no es un personaje físico. Es un principio de maldad orquestado por Satanás. Sí, obviamente. O sea, cuando nosotros hablamos de maldad, sí, tenemos que... El mal metió sus manos. Hermano Leonel, quiero hacer una pregunta. Sí, señor. Yo estuve estudiando el capítulo 1 de Tesalonicenses y me gustó mucho la parte de la tribulación. Y dice, la tribulación durará 3 años y medio y se caracteriza por la manifestación del anticristo y el falso profeta. ¿Qué me puede decir usted de eso? Bueno, pero ¿en qué parte de Primera de Tesalonicenses? ¿Por qué? Sí, fue en otro libro. O sea, en el primer capítulo de Tesalonicenses habla sobre la tribulación. Entonces estaba averiguando qué era la tribulación, que es muy importante en ese capítulo de Pablo.
Ok, Dice que la regáleme un tribulación segundo. durará 3 años y medio y se caracteriza por la manifestación del anticristo y el falso profeta. Específicamente, ¿dónde dice eso, hermano? ¿En primera o en segunda? En la primera habla el tiempo de la tribulación. Pero no es en este libro. Estoy averiguando en la biblioteca qué quiere decir tribulación. Y habla de qué significa la Ok, hermanos. tribulación. Hermano. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Ese es el texto? Sí, pero entonces yo fui a la biblioteca a preguntar qué es la tribulación. Entonces Sí. habla de lo que le digo. Ok, Habla hermano, del mire. significado. Hay que tener hay que tener varias cosas. Primero, la tribulación de las tesalonicenses no puede referirse a ese concepto que tienen, porque ese concepto de la tribulación que durará 3 años y medio está más en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Porque Pablo lo que le está diciendo a los tesalonicenses es que ellos fueron imitadores de los cristianos en Jerusalén que recibieron la palabra de Dios en medio de una gran oposición o tribulación por los de su propio país. Recuerden que Pablo no pudo estar sino 3 semanas, más o menos 3 semanas en Tesalónica, porque la gente lo sacó, pero aún así los hermanos permanecieron fieles. Ahora, hermano, no me voy a extender mucho. Si gustan, comenzamos con esto el martes y volvemos a aclarar un poquitico el tema de la tribulación y de la gran tribulación, ¿sí? Pero en el contexto de Tesalonicenses no es ese. En el contexto de Tesalonicenses la tribulación fue la oposición que tuvieron los tesalonicenses cuando recibieron el evangelio de los de su nación, o sea, la otra gente de Tesalónica que no estaba de acuerdo con ellos y los empezaron a perseguir. Y podemos empezar entonces con este paréntesis de la tribulación y volvemos y seguimos acá en el texto. ¿De acuerdo? ¿Les parece? Ok, Amén. hermano, gracias. Sí. Amén. Listo, mis hermanos. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Bendiciones. Dios los bendiga a todos. Gracias y buenas noches, hermano. Gracias a Dios primeramente. Buenas noches, Gracias a hermano. todos. Vamos Gracias, a- hermano de Noel. Gracias, Vamos hermano. a Dios le seguir con... bendiga. Amén. Vamos a seguir con el